feliz cumpleaños, feliz 8 años a Canal 9 Noticias, C9N, el primer canal de noticias por aire de Paraguay, número 1, no solamente en el corazón y en la mente, sino también en la pantalla de cada televidente en esta hermosa República del Paraguay. Gracias a ustedes, que se ha convertido en este canal de noticias con sentido de pertenencia con la gente, porque es la gente la que hace C9N todos los días, no solamente por vernos, mirarnos, sino también por colaborar como reporteros ciudadanos de lo que está pasando en cada recoveco allá en lo más recóndito del país. Alguna noticia importante y la pasan y la ven a través de C9N gracias a ustedes. Y este compromiso redoblado desde aquí de continuar con lo mismo, de trabajar para que usted se informe a través de C9N Noticias. Muchas gracias por este gran compromiso a todo el equipo de producción, de prensa, equipo técnico, de camarógrafos, sonistas, todos, producción que forman parte de esta gran familia. Muchas felicidades para ellos y en nombre de ellos para ustedes también, que son nuestra familia. Arrancamos en esta jornada realmente muy triste para el mundo católico, tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. Vamos a tener también materiales de referencia al respecto y todo este proceso que a partir de hoy, esta mañana muy temprano, arranca en el Vaticano, incluido el viaje de nuestro cardenal Adalberto Martínez hasta Roma para formar parte del cónclave. Y así, después de los funerales del Papa, se inicia esta reunión del purpurado que va a tener la gran decisión y la gran responsabilidad de elegir al nuevo sumo pontífice que regirá los caminos de la Iglesia Católica desde Roma. De eso vamos a hablar también en minutos nada más. Pero quiero arrancar con los datos del tiempo, de cómo está a estas horas Ciudad Capital, una temperatura fresca esta mañana. Semanas antes, la elección de este tema como el oficial para su recibimiento. Y precisamente para recordar ese momento lo tenemos a Juan Salinas en vivo y en directo con el creador de esta letra. Juan, adelante. Es así, Carlos, y como la canción dice, esta estrofa de la canción, mensajero de alegría y paz, pastor con olor a ovejas. Ese era el Papa Francisco, y así como mencionaste, el profesor Cristian Arzamendia, integrante del grupo de los nazarenos, tuvo el privilegio, el honor, la bendición de poder redactar, componer, escribir esta canción tan hermosa que nos emocionó a todos aquella vez que el Papa Francisco pisaba territorio paraguayo. Bueno, profesor, seguramente ahora sentimientos encontrados porque lo tuviste al Papa Francisco tan cerca, pudiste hablar con él, cantarle esta canción tan linda. Y hoy lastimosamente nos toca despedirlos de este plano terrenal. Buenas tardes. Así es, buenas tardes a vos, a toda la audiencia, Carlos también de piso. Realmente para nosotros son sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado la alegría, la felicidad, el orgullo de haber podido compartir con él, conocerlo, verlo en persona, ver que todo eso que cantamos era una realidad en su vida diaria. Y bueno, y hoy el dolor de la partida de ese padre espiritual que era Francisco para nosotros, ¿verdad? Ahora, profesor, ¿cómo nace esta inspiración tuya para escribir esta obra tan linda, esta canción tan hermosa, tan emocionante que fue un himno para todos nosotros? Bueno, nace un poco del desafío que nos hicimos entre este grupo de amigos que componemos los nazarenos. Recuerdo que Jorge Coque Núñez de Semá fue el que nos contó sobre este concurso que iba a haber. Bueno, y presentamos cada uno en una reunión, teníamos que presentar un poco una letra, algo que proponer. Y como yo soy luego profe, hice la tarea, ¿verdad? Entonces quedó como que la propuesta que yo hice fue la que se aceptó y después la trabajamos entre todos, ¿verdad? Fue un poco estudiar un poco las palabras, la actitud, la vida de Francisco y tratar de plasmarlo eso en la letra de la canción, ¿verdad? Una vez, profesor, se les pasó por la cabeza de que esa reunión de amigos, ese desafío, como lo describiste, llegaría tan lejos, de ahí surgiría este himno que pasa a la historia del Paraguay porque fue el himno con que fue recibido aquí el Papa Francisco? No, realmente no nos imaginamos nunca que eso podía llegar a pasar. De hecho que entramos al concurso con una cuestión de ser parte un poco de la historia, ¿verdad? Más allá de ganar o no,
queríamos también ser parte de ese legado. Pero bueno, Dios nos escogió, nos dio esa oportunidad y creo que supimos llevarlo de la mejor manera posible y dejar también un lindo legado para otras generaciones de cómo expresar ese sentimiento que teníamos todos los paraguayos por la visita de Francisco en ese momento. Ahora, profesor, aquella vez que lo tuviste, me comentabas fuera de cámara, lo tuviste frente a frente al Papa, que incluso les pasó la mano, les agradeció por esta hermosa canción. ¿Qué sentiste en ese momento de saber de que tu trabajo, de que tu canción, de que tu obra era prácticamente un himno para todo un país, para la feligresía católica? Realmente una alegría tremenda, ¿verdad? Para nosotros, siempre hablo de nosotros porque éramos un grupo, por más de que yo haya hecho más del 90% de la canción como letra y música, el trabajo fue de todos, el servicio fue de todos y el sentimiento que tuvimos todos fue de inmensa alegría. Francisco transmitía esas ganas de seguir sirviendo, de seguir haciendo, por más que uno estuviera cansado, por más de que pasaron muchas horas, muchos días de mucho esfuerzo, pero verle a tanta gente con esa alegría y con esa paz hizo que valiera la pena, ¿no? Y hoy vuelve a sonar fuerte esta canción en un contexto diferente, pero vale para recordar lo que fue esta visita tan linda, tan especial, y para rendir un homenaje a quien en día fuera el Papa Francisco. Así mismo, es recordar justamente todas las cosas buenas que él nos enseñó con su vida, con sus palabras, con sus acciones. Y bueno, esta canción es un poco eso también, recordarle a todos que Francisco siempre será en nuestro recuerdo y en nuestro corazón ese pastor con olor a oveja, ese mensajero de la alegría y de la paz, ese hombre cercano al pueblo, a la gente, y que supo transmitir con todo lo que él era ese mensaje de Dios, ¿verdad? Me permito, profesor, hacer un hincapié en esta parte. Esta canción toca un tema muy importante para el Papa Francisco y lo hace en nuestro idioma guaraní. Hace referencia a la mujer paraguaya, que era tan importante para el Papa, porque recordemos que profesora suya fue una mujer paraguaya. Él daba tanta importancia a la mujer paraguaya, él decía la más gloriosa de América, y ustedes lo incluyeron en esa canción. Por supuesto, es que era imposible no incluirlo, ¿verdad? Porque la canción también inspira un poco lo que es nuestra historia propiamente. Si te das cuenta, hablamos de la raza guaraní, hablamos un poco de que somos el corazón de América del Sur, y la mujer es sumamente importante en la historia del Paraguay. Hablemos de la residenta y de muchas mujeres gloriosas más, y él lo supo entender, y cómo no habríamos nosotros de expresar eso mismo que él decía, ¿verdad? Gracias a esta canción, profesor, me contabas, recorriste prácticamente el Paraguay de norte a sur y de este a oeste en ese corto tiempo de preparación para lo que era esta visita. Así es, tuvimos la oportunidad de visitar muchísimas ciudades, y en ese tiempo realmente fue la oportunidad de unirnos todos como paraguayos alrededor de una misma fe y de una misma consigna de que era, por sobre todas las cosas, mostrarle al Papa Francisco este Paraguay diferente, este Paraguay de gente laboriosa, de gente luchadora y de gente que busca el bien común, ¿verdad? Bueno, profesor, mencionabas este himno tuyo, esta obra tuya, algo tan lindo. Cuenta, como vos decís, la historia en sí del Papa, porque me contabas una anécdota, profesor, de cuando lo vieron de cerca, y me hacías hincapié a referencia a los zapatos que él tenía, que no era de esos zapatos, como dirían algunos, brillosos, todo. Era un zapato, vamos a decirle, ya gastado, de tanto caminar, de tanto recorrer. Ese era el Papa Francisco, profesor. Así mismo, yo te decía fuera de cámara ahí. Es una anécdota para nosotros muy, muy linda, ¿verdad? Estábamos en la costanera, estábamos a unos metros nomás de él, del lugar donde nos correspondía estar, y nos llamaba la atención ver a semejante persona tan importante dentro del mundo como es el Papa, con unos zapatos sencillos, gastados, que demostraban a un hombre laborioso, a un hombre de mucho caminar, y que en esa sencillez y en esa humildad transmitía muchísimo, ¿verdad? ¿Qué sienten los muchachos, profesor, del grupo Los Nazarenos? ¿Pudiste hablar con ellos?
seguramente estuvieron comentando esta triste noticia en el grupo, ¿verdad? Lo que fue para ustedes cantarle al Papa en vivo y en directo, tenerla a unos metros. ¿Qué dicen? No, y todos estamos con esos sentimientos encontrados. De hecho, hoy vamos a reunirnos probablemente a través de los medios telemáticos también. Están hablando de hacer un podcast, ahí me estaban escribiendo en el grupal, y compartir un poco las anécdotas y las experiencias de lo que fue esta visita del Papa para nosotros desde nuestra perspectiva, de lo que nos tocó vivir a nosotros. Así como me contaste que les dijo el profesor, el maestro Sergio Puquejo, un hit, este himno al Papa, esta música, traspasó fronteras, llegó a todo el mundo, profesor. Algo que quieras mencionar, recordando a esta persona tan importante que fue el Papa Francisco. Y yo diría que todo, ¿no? Más que nada, él siempre nos animó a ir más allá de lo que nuestras limitaciones pudieran hacer parecer que podíamos. Siempre él nos animaba a más, a esas famosas frases de alma al lío, de jugarnos por aquello que creemos, de entrar a la cancha. Son frases que se me quedan grabadas en el corazón de tantas cosas que él con palabras sencillas nos animó siempre a ir siempre para adelante, ¿no? Qué lindo recordar esto, qué lindo mencionar esto, Carlos. De tener aquí enfrente a una persona que estuvo a metros del Papa, que compartió con él, que tuvo, así como dije al principio, el privilegio, el honor, la bendición de escribirle esta obra tan linda, esta canción que fue un hit, un himno que traspasó fronteras aquella vez en julio del 2015, cuando el Papa Francisco pisaba territorio paraguayo y nos dejaba tantos mensajes lindos, tantos momentos que quedarán en la retina de cada uno de todos los paraguayos que vivimos eso. Me incluyo porque yo personalmente fui servidor en aquella visita del Papa ahí en la zona de Caacupé, y fue tan lindo. Y lastimosamente, bueno, hoy nos toca despedir, pero así como decía más temprano el padre Carlos Caballero en Jesuita, es un momento esperanzador por todo lo que fue y lo que hizo el Papa Francisco por todo el mundo, no solamente en la Iglesia Católica. El mensaje mundial que dejó queda impregnado en la retina, en la mente de todos ellos, y nada más que agradecer por lo que fue su vida y su legado como sumo pontífice. Así es, Juan, realmente un momento emotivo, de emociones encontradas, como decía el entrevistado, de haber tenido la oportunidad de verlo en Paraguay, de haberlo escuchado, y este momento que más temprano que tarde iba a ocurrir, su partida ya por su edad, por su enfermedad de base, por sus condiciones del último mes y medio, pero sí, una muerte repentina, porque ayer lo veíamos en público en este mensaje que hacía precisamente desde Roma, Urbi et Orbi, y finalmente, bueno, ya en el transcurso de esta madrugada se confirmaba su deceso. Juan, gracias por este contacto. Papa Francisco, a escasos metros de tocar suelo paraguayo. Papa Francisco en Paraguay. Gracias, Santo Padre, por visitar Paraguay. América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Ya pasaron casi 10 años. Vida de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor como lo deja, que pasa las periferias. Se trató de una experiencia que perdurará por generaciones. Quizás lo viviste en primera persona, quizás fuiste un pasivo espectador, o tu fe marcó tus decisiones aquellos días. Lo cierto es que nadie estuvo indiferente ante esta visita. El 10, 11 y 12 de julio del año 2015, Paraguay vivió un acontecimiento histórico, profundamente emotivo, y que consolidó nuestras sólidas tradiciones sustentadas en la religiosidad popular. Eso fue la visita del Papa Francisco. Y la Conferencia Episcopal Paraguaya se entera a través de la Nunciatura. Las propuestas iban y volvían. ¿Y hay alguna petición que él haya hecho directamente? Quiero ir a tal lugar en Paraguay. La catedral, de todas maneras.
de Asunción, sí, el santuario de Caacupé, después los niños, el Coabolaño. ¿El bañado? ¿O el bañado? Sí, el bañado. Sí, ahí estuvimos también en el bañado. El Papa Francisco arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 14:54 en un vuelo de Alitalia procedente del aeropuerto Viru de Bolivia. Paraguay fue el destino final de una intensa gira. El Papa estaba cansado, pero no lo demostró. Durante su arribo el clima se mantuvo con una leve llovizna que por momentos cesaba. Subió al papamóvil y fue directo a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Tierra de valientes y raza guaraní, de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Caía la tarde y Francisco llegaba a la Nunciatura, su lugar de descanso durante las 2 noches en nuestro país. De aquí, pronto, le esperaba una reunión con autoridades nacionales. Paraguay es conocido como el corazón de América, y no solo por la posición geográfica, sino también por el calor de la hospitalidad y cercanía de su gente. El primer día del Papa en Paraguay llegó a su fin. Volvió a la Nunciatura y descansó para lo que sería una segunda jornada con agenda más que apretada. Las calles en alrededores de la Nunciatura estaban repletas de gente. Francisco se prestaba a iniciar su segundo día de actividades en nuestro país. Desayunó, recibió un mate que le invitaron y subió al papamóvil rumbo al Hospital de Niños Acostañú. Todo el camino, a su paso, fue saludado por la gente que salía para verlo. Mi papá es grande, pero con mucha. Pero qué lindo. Están pintados por cada uno de ellos y hicieron un papelito. Los felicito. Todos los pacientes, vení mía, vení. Vení mía. Dale el maletín. Las cartitas. Todas las cartitas de todos está papá ahí. De todos nuestros hijos. De aquí está. La bendición para que se curen todos. Sí, y también debe dar un rosario a cada uno. Y llegó el momento de ir hacia la Villa Serrana. La capital espiritual del Paraguay se preparó minuciosamente para esta visita. El monseñor Claudio Jiménez era arzobispo de Caacupé en aquel entonces, así como presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Lo primero que se nos planteó fue dónde puede estar el Papa en Caacupé en general, digamos. Entonces nosotros le presentamos 3 posibilidades. La primera posibilidad, al llegar a Caacupé, en esa escuela de agricultura, que tiene un sector muy amplio y en forma escalonada, ¿no? Todo el pueblo podía estar en esos escalones de las plantas. Le buscamos un lugar después de pasar Caacupé en el desvío a Piribebuy. Y finalmente nosotros le presentamos al más chiquitito, porque nos imaginábamos de que vendrían miles y miles de personas. Entonces le presentamos en tercer lugar el santuario, porque allí la cabida del santuario, allí en la plaza, y pueden apretadísimos 8.000 entran bien, ¿verdad? Él directamente prefirió el santuario. Y el Papa se quedó mirando a la Virgen, rezando un rato. Después se despide haciendo la señal de la cruz. Y el sacerdote
que todavía vive, que es el padre Toledo, una persona muy simpática, le dice: Santo Padre, tiene que tocar la piedra. Entonces el Papa, sí, dice, entonces se da la vuelta y va y toca la piedra, donde aparecen las manos. Hay un montón de manos. Francisco hizo 60 kilómetros de vuelta a la Nunciatura en Asunción. Allí almorzó y después hizo la primera de sus 2 visitas sorpresas. Saliendo de su agenda, llegó a la Fundación San Rafael, donde lo esperaba su amigo, el padre Aldo Trento, quien quería mostrarle la labor que realizaban en la Clínica Divina Providencia de la Fundación. Una multitud se congregó para recibirlo en su siguiente destino. Ya con la visita del Papa Juan Pablo II, se inició esa tradición, el encuentro con representantes de la sociedad civil. Yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia, o para no decirlo así en términos tan finos, un poquito de moquillo, el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice: qué mentiroso que sos. El tercer y último día de visita, nos preparábamos para el gran encuentro en el Parque Ñuguazú, marcado para las 10 de la mañana. Pero ese domingo, ya bien temprano, Francisco fue hasta el Bañado Norte, hogar de miles de familias en situación de vulnerabilidad, donde el Papa pudo ver la cara del Paraguay que nadie quiere mostrar. Nosotros los bañadenses, como el pobre Lázaro, como los leprosos del Evangelio, no somos tenidos en cuenta. Llegó a Ñuguazú para celebrar la segunda misa en nuestro país. Aquí le esperaban más de 1 millón de almas que habían llegado como podían hasta el lugar, que tras días de lluvia se había convertido en un sitio con mucho lodo. Le aguardaba un altar imponente y como pocas veces se ha visto, algo que con palabras costaría describirlo. El trabajo artístico y logístico de aquel altar estuvo a cargo del maestro Coqui Ruiz. Me dijo que ya sabía, conocía todo, que pudo ver, que hoy pudo ver el retablo y fue emocionante. En ese vasto espacio abierto, Francisco celebró una misa multitudinaria. En su homilía, instó a desterrar el egoísmo y a practicar la hospitalidad, acogiendo a los más necesitados y promoviendo una sociedad más justa. Aprender a vivir de otra manera, con otra ley, bajo otra norma. Es pasar de la lógica del egoísmo, de la clausura, de la lucha, de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, del amor. El último acto público de su visita fue un vibrante encuentro con la juventud paraguaya. En un ambiente festivo, Francisco animó a los jóvenes a ser protagonistas del cambio y les volvió a repetir: hagan lío, sigan. La visita de 3 inolvidables días iba llegando a su fin. De camino al aeropuerto, el Papa realizó una parada en el sitio del incendio del supermercado Icua Bolaños, rindiendo homenaje a las víctimas de la tragedia del 2004. El Santo Padre abordó el Airbus a las 19 horas, emprendió su vuelo de regreso al Vaticano, concluyendo así su primera gira por América Latina, siendo Paraguay el escenario que coronó esta visita. De nuestra América del Sur, todo el mundo iluminó con la esperanza de una luz que en su palabra se encendió. Han
eso espera el Paraguay por recibir. Y de esta manera va terminando el pontificado del Papa Francisco, recordando de esta manera esa visita tan esperada, tan grata y con tanta fe que aguardó el pueblo paraguayo cuando pisó tierra guaraní. Y a partir de ahora se inicia todo un proceso en Roma. Arrancaba con la confirmación y el anuncio oficial de que el Papa Francisco había retornado a la casa del Padre. A partir de ahora hay todo un rito que aguarda precisamente la Iglesia Católica para primeramente cerrar los funerales del Papa Francisco y posteriormente el cónclave que va a permitir a los cardenales que tienen la edad de votar elegir a un nuevo Papa. Pero para entender un poco más sobre este complejo ritual que se da cada tiempo, el último fue precisamente con la elección del Papa Bergoglio, lo tenemos como invitado al padre Narciso Velázquez. Él es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, Carlos. Solamente quiero corroborar si me escuchan. Perfectamente, padre, te escuchamos bien. Gracias por tu tiempo. Bueno, tratar de entender, decía recién, que hay todo un ritual que arranca a partir de ahora allí en Roma. ¿Qué se viene ahora, padre, después de la confirmación de la muerte de Francisco? Bien, es importante pues partir del hecho que el anuncio que hizo el cardenal Camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, ha sido un anuncio oficial, ciertamente dado en palabra. Ahora hay una liturgia propiamente que está establecido que debe hacerse pues de una manera también celebrativa, en donde se hace esa pues litúrgicamente confirmación del fallecimiento del Papa y su deposición en el ataúd, en el féretro. A partir de allí comienza lo que se da a llamar justamente las celebraciones exequiales del fallecimiento del Papa. Lo que se hizo con el anuncio que ya lo leyó el cardenal fue para pues dejar determinado pues que la sede queda vacante. Lo que queda entonces ahora es pues la celebración de la confirmación del fallecimiento, que tiene todo un rito propio, y luego pues la deposición del cuerpo en el féretro, y comienza con ello también pues la exposición del cuerpo del Papa para la veneración. A ver, vamos a tratar de... Como ya está determinado que debe hacerse por lo menos por 3 días. Ya, tengo entendido que este rito se llama rito de constatación de la muerte de Francisco, que lo va a hacer precisamente el Camarlengo esta tarde-noche allí en Roma. Así mismo, correctísimo, Carlos, muy bien, felicitaciones por tu precisión. Constatación de la muerte del Papa Francisco, así mismo. Esto también se va a replicar lo que había acontecido en su momento con el Papa Juan Pablo, de esa exposición de su cuerpo allí frente a la Basílica de San Pedro para su ritual de despedida. Así mismo, Carlos. Digamos que desde el lugar de la muerte, habiéndose preparado el cuerpo para que pueda ser expuesto, la deposición en el ataúd es el rito que se hace con la constatación. De ahí debe de trasladarse, como dice el texto, el orden para la celebración de las exequias del Romano Pontífice. Se debe trasladar el cuerpo hasta el lugar de veneración, que en este caso va a ser la Basílica Vaticana. ¿Esto cuántos días dura, padre?
De acuerdo a lo que está determinado en el documento que sigue en vigencia, pues la sepultura del Papa será entre los 4 y 6 días después de su fallecimiento, y está establecido que al menos 3 días esté a la exposición para la veneración de los fieles. Por tanto, si es que esto pues se realiza de inmediato en esta misma noche, pues debemos de contar 3 días para que esté a la exposición y luego se realice la misa de cuerpo presente y se produzca la sepultura. ¿La sepultura se da allí dentro de Roma, dentro de la basílica? Bien, esa es una pregunta muy buena porque el ordo, la palabra ordo es un término latino que está españolizado, que significa el orden que se debe seguir para las exequias del romano pontífice, pues establece que también puede darse la sepultura del romano pontífice fuera de lo que hoy se conoce como la tumba de los papas, en donde está la tumba del primer papa San Pedro, que está allí mismo en la Basílica Vaticana. Y también se trae a colación que en su momento el Papa Francisco había expresado su deseo, de acuerdo a algunas entrevistas que había tenido, de ser sepultado también en otro lugar. Se menciona, por ejemplo, la Basílica Santa María Mayor. En su momento también se hablaba de la Basílica de Letrán o de San Pablo Extramuros, que son las grandes basílicas de Roma, y pues estamos esperando la confirmación de el lugar exacto de la sepultura. Y a ver, en este momento de transición, ¿a quién se le confiere el gobierno de la Iglesia Católica, padre? Perdón, Carlos, perdí la señal. ¿A quién se le confiere, me preguntabas? Sí, el gobierno de la Iglesia Católica en este momento de transición, como que en el limbo entre la sepultura de un papa y la elección de otro. ¿Quién es el que encabeza o maneja toda esta institución de la Iglesia Católica en este momento? El documento que rige, que se denomina para sede vacante, que es un documento que tiene el nombre en latín de Universi Dominici Gregis, es decir, el gobierno de todo el rebaño del Señor sería, pues establece que el gobierno de la Iglesia queda, en este caso, a mano del colegio cardenalicio. Sin embargo, ese gobierno es para tramitar los temas y asuntos ordinarios, pero nada puede cambiarse de lo que está establecido, de lo que ya había dispuesto el Papa Francisco, en este caso, el Papa que estuvo en el gobierno de la Iglesia hasta el último momento de su vida. No pueden innovar, no pueden cambiar nada de esas disposiciones, menos todavía tomar determinaciones que puedan regir a toda la Iglesia, a no ser que sean las cuestiones habituales de lo que se necesita para que la Iglesia siga pues ejerciendo su misión como institución salvífica en el nombre del Señor. Por otro lado, está también la figura del cardenal Camarlengo, que es en este caso el cardenal Kevin Farrell, el que hizo el anuncio justamente del fallecimiento del Papa, de la sede vacante, pues él es el encargado de la gestión de la Casa Pontificia y con ello también de la gestión de todos los bienes que tiene la sede apostólica, como así también la Casa Pontificia y lo que requiere cada una de las instituciones para su tarea habitual. Él es el encargado administrativo, digamos, pero tampoco él puede tomar decisiones fuera de lo que ya está establecido, de lo que se necesite estrictamente y está aprobado para lo que se tenga que hacer. Lo mismo también él es el encargado de organizar todo lo que sea relativo, en este caso, a toda
el tiempo del fallecimiento del Papa, de las celebraciones exigidas, como también a la convocatoria del cónclave próximo, a la convocatoria de los cardenales presentes ya en Roma, para que se determinen las acciones que ya están establecidas cómo debe de procederse. ¿Cuándo comienza el encierro de los cardenales y cuántos son los votantes de acuerdo a la edad de menos 80 años? Está establecido que el número de cardenales que tengan derecho a voto no puede excederse a 120 y por tanto en este sentido pues todos los cardenales que no lleguen a 80 años hasta el día de la sede vacante pues pueden entrar en el cónclave. Lo que se determina exactamente es que se lleven adelante ahora pues la veneración del cuerpo del Papa, luego está la misa exequial, la sepultura, luego son 9 días que se celebran justamente misa en memoria del Papa difunto. Terminado ello, en tanto se hace la convocatoria a todos los cardenales del mundo para que lleguen. La presentación de todos los cardenales del mundo es obligatoria, fundamentalmente para aquellos que tengan derecho a voto. Y una vez que haya terminado todo lo que refiera a las exequias del Papa difunto, comienza el cónclave que dice no puede extenderse, que se extendería entre 15 y 20 días previo al encierro propiamente. Los cardenales tienen lo que se da en llamar pues congregaciones generales, donde ellos tienen que analizar todas las necesidades pues que tiene la Iglesia en el momento para que siga también su gestión propia, así también todo lo requerido para la celebración del cónclave. El cónclave ya es el encierro propiamente dicho, y también pues harán ellos unas reflexiones sobre la situación actual de la Iglesia, de manera a que puedan ir analizando quién puede ser el Papa en adelante que suceda al Papa Francisco. Bueno, tenemos todavía entonces, padre, por lo menos casi 2 semanas para completar los rituales y los procesos en días, hablabas de 9, de 3 a 6 días para el funeral. Todavía tenemos un buen trecho a partir de ahora para aquel humo blanco que tanto se aguarda después de una situación como esta. Y sobre ese punto, lo de el primer papa, el primer arzobispo, en este caso forma parte del purpurado, Monseñor Adalberto Martínez Flores, en la historia del Paraguay es el primer cardenal que va a participar en la elección de un papa. Y lo de Monseñor Cristóbal López, ¿se toma también como paraguayo porque él asumió la nacionalidad paraguaya? ¿Se puede decir 2 cardenales o solamente Adalberto, padre? No, podemos decir propiamente, justamente agradeciendo que en este caso el cardenal Cristóbal López haya asumido la nacionalidad paraguaya, ello le da a él un derecho de nacionalidad y por tanto el derecho de nacionalidad le da el derecho de todo paraguayo desde el momento que se ha aceptado esa nacionalidad que él mismo lo buscó y lo obtuvo, le da derecho como ser paraguayo, en este caso pues por opción, y desde esa perspectiva nos alegra mucho que él también pues de alguna manera tenga esa insignia de ser paraguayo. Ahora, hay que decir exactamente, el cardenal desde el momento que es elegido cardenal, él pertenece como tal al clero romano. A nosotros nos alegra mucho de que sea un paraguayo, y en este caso Monseñor Adalberto Martínez es paraguayo, él está haciendo su ministerio episcopal aquí en Paraguay, pero de hecho los cardenales, más allá de esa nacionalidad propia, hace parte justamente al consejo específico y especial que tiene el Papa para los asuntos que requieran, y finalmente también tienen el derecho de elegir al Papa y eventualmente ser elegido también como tal. Entonces, en ese sentido, podemos decir hoy con toda propiedad que tenemos un paraguayo natural, nacido en Paraguay, que va a representar al Paraguay, y tenemos un paraguayo también por adopción que tiene la nacionalidad, que lo ha querido y se le ha concedido, y por tanto con todos los derechos
y obligaciones también que tiene todo paraguayo, en este caso, quien es elegido para que también represente al Paraguay. Finalmente, yo sé que usted no hace futurología, yo tampoco, pero usted maneja mucho mejor que yo la Iglesia Católica y las perspectivas y la visión que tiene sobre lo que se espera para el nuevo habitante allí en el Vaticano. ¿Usted cree que el papado vuelve a Europa o puede darse la posibilidad de que siga fuera de Europa, como le tocó ahora a un latinoamericano? Se habla de un americano, se hablan también de países africanos. Son varios los candidatos. ¿Qué usted sabe, qué escucha, qué ha leído al respecto, padre? Fundamentalmente, pues agradecerle a los últimos papas que han tenido una mirada mucho más abierta, viendo la realidad de la Iglesia en su crecimiento en el mundo entero, en los distintos continentes, y también habiendo llevado pues a consejeros cercanos a ellos. Estoy hablando de los últimos papas, en este caso ya desde el Papa Juan XXIII, luego el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo I, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y finalmente Francisco, quienes han tenido esa mirada universal de la Iglesia y pensar en las iglesias más lejanas, en las iglesias incluso a quienes denominaban como el futuro y la esperanza de la Iglesia. Así ha sido denominada en un momento dado también América Latina, por la cantidad de católicos, por la juventud emergente que tenía, por el compromiso en el trabajo de la Iglesia. Pues definitivamente esto nos ha hecho ver también la frondosidad de la Iglesia. Y decir que el Papa sea de América Latina, evidentemente que a todos nos nace como un deseo, y seguramente respetando una naturalidad de nuestra identificación, pero fundamentalmente al mismo tiempo también sabemos que el Espíritu Santo sopla en la Iglesia, el que asiste y hace caminar a la Iglesia. Por tanto, el Papa que sea elegido, más allá de la nacionalidad, de la representación continental, y para el mundo entero. De hecho que hoy se habla bastante de una iglesia pues de Asia, se habla bastante de una iglesia también de África, y por qué no, pues así como hemos tenido nosotros la satisfacción de tener a un latinoamericano, ojalá siga siendo un latinoamericano, pero por qué no también un representante de estas iglesias lejanas que tienen un gran trabajo también hoy en la extensión del nombre de Jesucristo y del trabajo por el cultivo de los valores del reino de Dios en el mundo entero. Muchísimas gracias, como siempre es un gusto hablar con usted, padre Narciso Velázquez. De hecho, gran parte de la Iglesia Católica ha comenzado a cambiar y a tomar otros rumbos desde la elección del Papa Juan Pablo II, un no italiano, que era muy complicado y difícil pensar que un no italiano asuma el papado. Finalmente lo hizo Juan Pablo II, y a partir de allí otros países de Europa, hasta que, como decía el propio Papa Francisco, se fueron allá a buscarlo a lo más recóndito de América del Sur, allí en el fin del mundo. A partir de allí nacía justamente su papado. Un fuerte abrazo, y creo que vamos a estar en conversación permanente, porque a partir de ahora se inicia este proceso, largo por cierto, de prácticamente 2 semanas, hasta tanto saber quién va a encabezar a partir de ahora la Iglesia Católica en el mundo. Un abrazo, padre Narciso Velázquez, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. También gracias a ustedes por esta iniciativa, este deseo de llevar a todos los hogares del Paraguay, a través de las señales de la SNT del Canal 9, la oportunidad de hacer cercano tanto a los fieles católicos como también a todos los hombres de buena voluntad lo que está viviendo la Iglesia. Vale decir que la Iglesia sigue funcionando, sigue su tarea, sigue todo su proceso, está también en pleno desarrollo del Jubileo de la Esperanza de todo este año 2025. Ciertamente va a tener el gran esplendor de la acción de gracias a Dios por la vida del Papa Francisco, y seguramente ya después de todo el tiempo del cónclave y finalmente
la proclamación y la inauguración del nuevo pontificado del próximo Papa. Gracias a ti, un fuerte abrazo, gracias también por tu cercanía siempre a todo lo que hace la Iglesia. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Que así sea. Doctor Narciso Velázquez Ferreira, él es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia, tratando de, explicarnos y tratar de entender también qué es lo que se viene a partir de esta confirmación esta mañana muy temprano del fallecimiento del Papa Francisco. Los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia esperan el pago del aguinaldo que se calcula tomando la 12ª parte de todo lo percibido en subsidios. Bueno, no podemos sustraernos de lo que fue la Semana Santa. La familia de Coqui Ruiz demostró que el legado continúa en esta última edición de Tañarandí. Pobladores, estacioneros y asistentes a la Semana Santa o a lo más destacaron el legado de este tremendo artista que hace poco tiempo nos dejó. Oyo pekangui, guanajugo sebo. Agradezco el acompañamiento de Norma, Eduardo, de Julián, de Macarena, de Almudena, a todo este trabajo de estos 30 años. El homenaje se veía en la barraca, los retablos que fueron parte de su legado, su obra más importante, el retrato de Chiquitunga, una expresión de fe y devoción. También los 2 retratos que fueron parte del altar de maíz en la visita del Papa, San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Mis primeros recuerdos son los estacioneros, ¿verdad? Es lo que siempre cuando escucho los cánticos de los estacioneros me recuerda a mi infancia, ¿verdad? Y entonces le recuerdo también a papá todo el tiempo yendo y viniendo, y el olor acá a la pepu que estamos teniendo acá también es un recuerdo así de una infancia, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana cuando le vi a la Virgen lista para irse, me emocionó mucho, me emocionó de una manera en la que no sé, no me ocurre con otras cosas. Y ahí estaban todas las personas más allegadas a papá y me di cuenta de que estaban igual.
de que quien le veía a la Virgen llegar o en ese pasar de la Virgen, en ese momento en que nadie sabe todavía qué está pasando con la Virgen, que es el momento en que se le van a poner las flores, en que se le cambia de lugar, en el que le tenemos terminada, toda vestida, toda preciosa. No sé, sentí que era la emoción, era en conjunto, con el equipo de papá y con mi familia también. Quien nos ve nos da mucha fuerza y colaboración, ¿verdad? Eso por sobre todo, como que saben que se fue el pilar fundamental y eso sentimos mucho, quizá también porque es la primera vez que nos toca estar al mando, entonces es como que sentimos que se acercan mucho a decir, bueno, yo estoy acá, ¿en qué puedo ayudar? Y nada, es muy lindo porque es y muy necesario también para que todo esto pueda suceder. Inicia la peregrinación por Uagarapé, siendo las 6 de la tarde. Los estacioneros de Luque acompañan a las peregrinas y a la Virgen Dolorosa. Aguardan en un próximo tramo los estacioneros de Areguá y de Capiatá. Este último grupo compuso un nuevo cántico como homenaje póstumo a Coqui Ruiz. ¿Te emocionaste mucho, papi? Sí. ¿Cantaste con todo tu corazón? Sí. ¿Qué significa para vos Tañarandú, Coqui Ruiz? La verdad que emocionante, la verdad. Me emocionó mucho. Me recomendé al Señor, a Dios Todopoderoso en primer lugar, y después al Señor que me mire, que me ayude, y me salió así, perfectamente. Ilusionado para ver todo lo que va a suceder. Me impresiona mucho cómo la gente se apoya entre todos para poder prender los candiles. ¿Ya aprendiste? Sí, acá casi todo ya estoy prendiendo acá. La verdad que si miras la piel es mucha emoción, sentimiento, esto es parte de nuestra cultura, nuestra religiosidad, la manera de expresar también nuestra fe. Es realmente muy emotivo todo. ¿Las hijas que continúan con eso? Las hijas guapísimas, veo que están trabajando súper bien, súper bien. Primera vez que vengo y estoy emocionada. Hermoso, hermoso. ¿De dónde viene? De Asunción. Qué lindo lo que nos dejó Coqui, ¿eh? Sí, ese ya queda inolvidable ya todo lo que él hizo. A Coqui le conocí el año pasado. Usted le pedí una foto conmigo y ahora le pedí a su hija. Me encanta esta familia. ¿Cómo te sentís hoy? Espectacular, espectacular. Venía a compartir con la familia. ¿De dónde venía? De Lamboré. Lamboré. Mientras la gente recuerda a Coqui, la Semana Santa de Tañarandú no desaparecerá. Fueron parte de las palabras de despedida de la familia en esta edición. Recordando así la célebre frase que repetía el impulsor de esta experiencia: todo ser humano es un artista y cada acción una obra de arte, dejando en claro que la creatividad y la devoción pueden unirse para crear algo verdaderamente especial.